Moreno, quien es consultor político, y vamos a poder conversar con él con relación a este escenario que vimos la mañana siguiente, el llamado a las urnas, donde el presidente o no el presidente, vamos a decirlo, si no lo queremos decir así, pero donde se han perdido las 4 preguntas que se han consultado a la ciudadanía. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto estar en I-99, a la orden, encantado de escucharlos y verlos. Osvaldo, ¿consideras que en este escenario tal vez el presidente perdería legitimidad o ha perdido legitimidad? Bueno, primero yo creo que ayer se definió finalmente el paro nacional. El paro terminó ayer. Siempre planteamos en la opinión pública de que el final del paro o el resultado lo veríamos el día de la consulta. Ese es uno de los, digamos, para mí, de los indicadores, sumado a que por la característica del proceso, era un proceso de orden plebiscitario. Hay 3 tipos de procesos electorales, digamos, los directos, los indirectos y los mixtos. Los directos son los de elección popular, digamos, una alcaldía, una presidencia, porque es unipersonal. Los indirectos son los parlamentarios, donde se eligen por proporcionalidad. Y los mixtos, que se le añado yo, son los de tipo plebiscitario. Cuando hay un proceso plebiscitario, generalmente lo que se plantea es una tesis o un respaldo a una determinada propuesta. Y en este caso, quien la encabezaba era el presidente de la República, corriendo un gran riesgo, obviamente. Por un lado, mientras más alto el riesgo, más es el beneficio. Si ganaba el sí, era un triunfo definitivamente de exclusiva beneficio del gobierno nacional y del presidente. Y en este caso no es una suerte de coalición, que vamos a ver si esconde, pues, si es temporal o no, de distintos fuerzas, sectores sociales, de, digamos, fuerzas políticas, incluido el correísmo, pero no es un triunfo solo del correísmo, digamos. Pero en todo caso, yo creo que es rotundamente, indiscutiblemente, una derrota estrepitosa del gobierno nacional. Yo creo hoy en día que la oposición, en efecto, no se centra en el correísmo. Muchos ambientalistas también hicieron parte de estas campañas en contra del no. ¿Crees que el resultado de esta consulta popular y referéndum ha sido por fallas de la comunicación por parte del gobierno o críticas a su gestión? Eh, Mira, los resultados electorales, cuando son adversos, obviamente, son como cuando un avión se cae. Un avión no se cae la noche o la tarde o el día que se cae. Hay una serie de eventos que la Comisión de Investigación de Accidentes determina por qué el avión se cayó. Entonces tú resulta que descubres que hubo un mantenimiento que se hizo mal 2 años antes y que le pusieron la pieza no indicada que tenía una duración de no las horas indicadas y el avión se vino abajo. Lo mismo es en los procesos electorales. Acá me parece que hubo algunos temas. El primero, la calidad de las vocerías, digamos, la apuesta a lo banal, a lo fatuo, al influencer. Si tú comparas cuáles eran los voceros del sí, la gran mayoría eran influencers. Y algunos, bueno, monetizan del tema. Yo creo que eso es legítimo, yo no lo voy a juzgar. Y por otro lado, las vocerías del sí, del no, eran cuadros políticos. Te pongo 2 o 3 ejemplos que ojalá la izquierda lo sepa aprovechar. El caso de Mauro Andino, el caso de la doctora Luz Zurraga, creo que es su apellido, me complico en pronunciarlo, Mónica. El caso de la socialista Silva, Pacha Terán, indudablemente. O sea, me parece que es algo muy de la izquierda colectivista, ¿no? Un triunfo colectivo. Y en ese sentido no había punto de comparación. Por un lado veías a un vocero declarándose Rambo, hablando de cosas así por el estilo, lo cual creo yo, sumado también al hecho de las protestas, digamos, del paro nacional, toda la argumentación del gobierno nacional, también los mismos voceros oficiales te decían una cosa, luego no quiso decirlo. Recordemos a la ministra de Trabajo diciendo el tema de los décimos, que eran solo en Ecuador. Recordemos algunos voceros del sí hablando de la privatización de la salud pública, el mismo presidente sin certezas de cuál era el plan, y eso obviamente se fue acumulando. Sumemos a un malestar ciudadano, la movilización de prácticamente más tropas que en el CENEPA, hacer una provincia como Imbabura, y eso se ratifican los resultados. Si tú miras los resultados en Imbabura y sobre todo en Otavalo, que es el 80% con el no. Entonces, hubo una serie de acontecimientos que hicieron que entre ellos los voceros, indudablemente, tengamos el resultado que hoy tenemos, que ratifica, bueno, una carta magna y que le dice no a propuestas como la base militar y sobre todo la insistencia en temas como lo del Parlamento, ¿no? Era para mí, primero, una pregunta perdedora. Creo que fue un error eso de ahí. Y segundo,
era un tema que le quita representatividad sobre todo a las provincias, ¿no? Así que bueno, esto fue un cóctel de muchas cosas que terminó en este resultado. Ahora, creo que el presidente hizo lo correcto en asimilar el resultado, no habló de tintas mágicas ni cosas por el estilo. Creo que eso fue correcto y ahora vamos a ver, ojalá, creo que la elección aquí son dos cosas. Primero, el pueblo le dijo que no a alguien que quizás nunca en su vida le han dicho que no. Y segundo, que este no es un tema de influencer, que la comunicación no puede ser superficial y ojalá el gobierno lo entienda y ya los correctivos que tenga que hacer ya dependerán obviamente ya casa dentro del gobierno nacional, porque esto indudablemente es una alerta, que ojalá esté tiempo para hacer los correctivos en la gestión. Y eso es lo que tienen que entender, y usted es experta en la materia, la gestión. Si usted puede tener comunicación, puede tener canales, radios, puede tener muchos radiocentros, etcétera, etcétera, pero la gestión es lo que soporta, es lo que sustenta a la comunicación. Entonces, si tú no tienes un sustento solvente de gestión, estas cosas suceden en un año en que el Ecuador probablemente cierre como el más violento de toda su historia. Hoy en día justamente creo que se escogen más a comunicadores o influencers y luego se les quiere enseñar a la administración pública en vez de ser a la inversa, administraciones públicas en las que se les enseñan herramientas de comunicación. Javier Segarra continúa la entrevista. Gracias, Cecilia. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Javier, siempre es un honor verte. Qué bueno. Muchas gracias. Dentro de la consultoría política, usted que ha hecho muchas veces análisis en diferentes escenarios, el último escenario, este que vivimos los ecuatorianos el día de ayer, ¿es diferente en relación a otros o es los mismos problemas que tiene el país lo que genera toda esta situación adversa para un gobierno? Bueno, las características, digamos, electorales son las mismas. Es un proceso plebiscitario con sus características que ya las comentamos con la compañera hace un momento. En el momento que vive la nación, digamos, dos factores. Primero, el de la crisis de inseguridad, lo cual tiene un aditamento especial. Si tú lees los porcentajes de inseguridad que este año cerraríamos con sobre las 50 muertes violentas, aparentemente, si usted hace solo el cálculo en la costa, sin la sierra, sin la Amazonía y sin Galápagos, bordeamos las 100. Para que tengamos un parámetro o una idea, El Salvador de Bukele, que desde mi punto de vista Bukele está sobrevendido, Bukele baja al aeropuerto de Guayaquil, hasta la barba se le lleva. Pero en el caso de Bukele tenía 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La costa ecuatoriana bordea si no supera los 100, lo cual hace quizás la región más peligrosa del occidente. Entonces hay una serie de eventos, una serie de hechos, la crisis económica, digamos, y ciertas ausencias de certezas que tuvo el presidente, como por ejemplo cuando habló de la salud pública. Y eso se combinó, por eso hablamos de un cóctel. Se hablaba del justo surge lo que para mí, siempre lo dije en los medios, yo no soy enemigo de ningún gobierno, pero a mí siempre me pareció, creo que lo dije en estos micrófonos, que el señor Lama tenía y tiene un conflicto de intereses. En cualquier país medianamente serio no podría una persona que está vinculada a las prepagas de salud o a hospitales privados poder administrar la salud de una institución como el IES o la pública. Entonces todo eso se fue combinando, al margen de que sí es o no es verdad, ¿no? Yo creo que los Lamas son buenas personas, yo los conozco. Mi padre fue muy amigo del abuelo del señor, pero en todo caso, al margen de eso, fueron una serie de cosas que no hubo certeza en el tema de la salud pública. Los mismos militares, fíjense que a pesar de darles bonos, había la duda del IFA, del ISPOR, entonces no hubo certezas ni contundencias, ni en las vocerías, que eran influencers, que era el conejo Pipón, no me acuerdo, el conejo, no recuerdo, el conejo Feliz, ese tipo de influencers que yo no voy a denigrar el trabajo de nadie, pero no tenían la contundencia, la misma vocería principal que era el jefe de Estado, para los efectos, y bueno, pues ya vemos los resultados. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es analizar con cabeza fría y hacer los correctivos, pero entender que es la gestión. Esto no se gana reclutando a todos los influencers del planeta, comprando todos los medios posibles, comprando literal, porque entiendo que han comprado 2 medios, me refiero a un tema de una transacción societaria, ¿no? Bueno, entiendo que no lo hizo él, sino una persona afín, bueno, eso no me corresponde a mí, pero puedes tener a todo el espectro radiofónico, digamos, alquilado de tu lado o no alquilado, o lo compras o no lo compras, no importa, pero hay ciertas cosas que son la gestión o ciertos temas que si no hay la contundencia, la veracidad y sobre todo la solvencia para poderlas plantear, bueno, pasan estas cosas. Y cuando hablamos de gestión entonces, estamos hablando que si me suben el IVA del 12 al 15% para combatir la inseguridad y seguimos peor,
que queremos una educación adecuada y no existe, que queremos generar empleo y no hay la inversión para que venga al Ecuador empresas que puedan generar empleo y el desarrollo como tal, que la seguridad social y los hospitales públicos de salud son un desastre y que nada ha cambiado. De todas esas cosas acumulan. Pero la pregunta es, estimado maestro, si cada consulta que uno le hace al ecuatoriano siempre es como sí o no a un gobierno, y no en el contenido mismo de las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando entre los ecuatorianos? Porque votamos simplemente, es que a mí no me gusta Osvaldo Moreno. Entonces no. Es que sí me gusta Osvaldo Moreno, entonces sí. Pero no es así la consulta. O dejamos de hacer consulta y hacemos los cambios estructurales, o hacemos consultas y la gente comienza a entender y leer lo que realmente necesita cada pregunta. Bueno, usted que ha sido docente de décadas, claro, la metodología, digamos, no varía en el contexto del tipo de elección. Pero ahí sí yo podría hacer una puntualización que creo que viene al campo. Y yo siempre digo a mis estudiantes de ciencia política, la historia es la madre de todas las ciencias sociales. No hace mucho, el mismo presidente de la República, en una de en la consulta que convocó, recordemos que en 2 preguntas la gente no lo favoreció. No 9. Yo lo digo con muchísimo respeto, y mucho menos una persona con sus canas y su experiencia y su sapiencia, querido Javier. No sé cuánto respeto le tengo yo en mi familia, fundamentalmente, pero yo creo que se subestimó al pueblo, se subestimó a la gente, se quiso en algunos casos insultar a su inteligencia, y en ocasiones el pueblo es muy fuerte, pero del mismo modo el pueblo es muy leal con quien le cumple, y yo creo que el presidente tiene el talento, tiene la juventud, y ahora la experiencia. Se dio contra la pared a buena hora. Ahora que haga todos los correctivos con esa normativa, así como movió 10.000 tropas, más que en el CENEPA, para Otavalo, bueno, pues ahora tiene toda la instrumentación y la legitimidad para efectos con el marco jurídico vigente, con el cual fuimos el país más seguro de América Latina. Muchos dicen el segundo, pero de acuerdo al PIB éramos el más seguro. Doble esa oferta y la supera. Yo tengo mucha fe, yo estoy seguro. A veces uno bombea. Yo cuando tenía 25 años, usted me conoció muy joven, yo bebía literalmente, bebía de lunes a sábado, fumaba 2 cajetillas de cigarrillos todos los días y pesaba 300 libras. Me dio un yello, digamos, decimos los guayacos, me dio un susto y lamentablemente, bien dicen, Dios llama por el amor o por el dolor. Yo siempre digo, en las crisis, por ejemplo, son los casos que más me gustan porque como el cliente está asustado hace caso. A veces uno necesita esto, Dios llama por el amor o por el dolor para tomar los correctivos y yo tengo mucha fe en que el presidente, porque estamos hablando al final, vea, yo no dudo del amor que tenga Daniel Noboa o el mismo Mauro Andino, que creo que es el gran protagonista. Sí o sí, yo no dudo que ambos aman este país. El tema es, busquemos los mecanismos y que esto sea una oportunidad. En vez de radicalizarnos, bueno, presidente, analice, haga los correctivos y rodéese de gente, no cometa el error de Lazo, con gente con más calle. Sin duda, le voy a dar el paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Jaime. Gracias, Javier, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Osvaldo? ¿Cómo vas? Un abrazo. ¿Cómo está tu papá? Todo bien, gracias a Dios. A ver, Osvaldo, ¿quién gana y quién pierde en esta última consulta? Bueno, para mí pierde el gobierno, indudable y irrefutablemente, y gana, digamos, el pueblo. Y ganan y ¿sabes qué? Yo creo que la izquierda gana, y le voy a decir por qué. Gana como tendencia porque se amplía un poco el abanico de alternativas, que no solo es el correísmo. Cuidado, yo no excluyo el correísmo de la camioneta, ese creo que es otro error. Creo que el correísmo es parte de esto, pero ojalá, y esto lo comentábamos con otros compañeros, ojalá este ejercicio, porque al final el beneficiado tiene que ser el pueblo, al final esto no es una guerra, somos ecuatorianos. Ojalá el presidente convocara a su despacho a los voceros del no, se siente como puede ser todo. Mire el caso de Chile. La candidata comunista, no socialdemócrata, socialista, progresista, comunista, Partido Comunista Chileno. La candidata comunista apenas se dio un resultado, previo a la segunda vuelta, se fue a sentar con el Castro. Y uno es de ultraderecha y la otra es de ultraizquierda. Entonces, ojalá pues el presidente llamara al señor Andino, a Pacha Terán, a la señora Silva, no me acuerdo el nombre de la señorita, la socialista, que digo socialista porque era candidata a vicepresidenta del señor Gran, a la señorita, a la abogada, doctora Luzurraga, o sea, y yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo para la izquierda, porque vienen nuevos cuadros que yo creo que de alguna manera refrescan y que la única opción no sea el correísmo, sin si acaso, es un tema de tendencia, sin necesidad de excluirlos para nada, pero yo creo que en gran parte el triunfo del no
tiene que ver que no se centralizó en una campaña de correísmo, sino de tendencias ciudadanas, y obviamente una izquierda que se articuló con grandes vocerías. En cuestión, perdónenme, salvo rescato, creo que a Carlos de Tomás, y que no lo hizo tampoco de creo que fue lo mejor de lo que se dio la postura. No, seguramente más, pero las vocerías principales del no, perdón, del sí, por favor. O sea, era una cosa ya, es como cuando no vas al examen, o vas al examen y le pides al profesor más tiempo y él no vendrá, y ya usted ve los resultados. Pero el que tiene que ganar, insisto, más que quien ganó primero, es el país, y ojalá el presidente, que es joven, porque también la juventud es eso, con esa energía, aprenda las lecciones de la historia y bueno, pues, y que hagan los correctivos, porque al final tiene que irle bien a Novoa para que nos vaya bien a todos. Perfecto, Osvaldo. Queremos agradecerte por tu tiempo y pues obviamente a Carlita decirle también que gracias, no tuvimos más tiempo para que te haga más preguntas. Pero bueno, un abrazo a la distancia y nos vemos más tarde. Adelante, mi querida Ceci. Bueno, nada, agradecerles también a toda la audiencia que siempre nos ven, escucha, que nos acompañó con esta transmisión ininterrumpida por parte de I99 y todas estas plataformas también que nos acompañaron el proceso de ayer. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Seguro Sí, que sí. Un abrazo. Nos vemos, chao.